Hey, ¿quieres conocer la historia del placer de no trabajar? Si es así, te invito a que te quedes y conoce precisamente la historia que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Salvador Mingo, un placer que estés revisando precisamente este contenido que viene siendo la segunda historia en relación a esta sección del Story Time. Todo esto, primero, como agradecimiento y sobre todo por la buena respuesta que existió precisamente con la primera historia, la modelo del programador. Si todavía no la has revisado, te invito a que valides precisamente esa historia donde pues te pongo un poco más en contexto sobre experiencias personales. Esta segunda historia también va en relación a experiencias no personales, pero sobre todo a tratar de llevar una mayor empatía, ¿no? La intención de generar estas historias es precisamente eso. A lo mejor esto que te voy a mostrar puede ser que refleje tu situación o no, pero puedes aprender de ella. Y me gustaría mucho saber tus comentarios, sobre todo entender en qué situación estás, pero también validar si este segmento realmente te aporta valor. Porque nos salimos un poquito quizá de la línea, pero sobre todo es para poder generar una relación más estrecha y que las personas, en este caso la audiencia, pues pueda conocer más, en este caso a un servidor, ¿no? Es decir, a quien está generando los contenidos, pero desde un punto de vista mucho más humano, un punto de vista también de gente que comete errores, de gente que también está en un proceso de aprendizaje y sobre todo pues no se tienen todas las respuestas en su momento, ¿no? Esta historia o este story time va muy ligado a la situación que me hizo soñar precisamente con el hecho de tener una vida donde tú seas dueño de tu tiempo. Ese es el enfoque, o más bien el enfoque que te quiero compartir. Hace varios años, de pronto empieza esta inquietud y precisamente a este story time yo lo llamo el placer de no trabajar. Y no por otra cosa, sino por esto que te voy a decir a continuación. El placer de no trabajar llegó a mí, o le dio forma precisamente con este libro que llegó a mí, porque me encontraba en una situación como dice aquí. Estaba harto, estaba cansado y sobre todo en la parte laboral no me sentía cómodo, sería la palabra. Soñaba despierto con ese concepto de ser dueño de tu tiempo. Previamente ya había hecho algunas cosas que será tema para otro story time, sobre todo pues otro tipo de influencias, ¿no? Que llegaron, pero cuando llega este concepto yo había tomado la decisión, o ya estaba a punto de tomar la decisión precisamente de dejar el empleo donde me encontraba, un empleo seguro. No digo que sea un empleo malo, era un empleo pues te daba lo suficiente para mantenerte bien y pues en cierta manera cierto nivel de desarrollo, ¿no? Muy enfocado precisamente a esa área en la que estábamos, que era la cuestión de los sistemas, desarrollo, programación, análisis, entre otras cosas. Sin embargo, ya cuando empezó precisamente esa espinita primero y empieza, o esa semilla más bien, empieza a germinar, cada vez era más difícil el hecho de mantenernos haciendo algo que en el fondo sabíamos que no era lo que queríamos. Sin embargo, por el hecho de cumplir expectativas, o bien, pues también cómo lo vas a hacer, si es tu fuente de ingresos, cómo vas a dejar de trabajar, entre otras cosas, y uno empieza pues a idear maneras, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a leer mucho en términos de cosas que fomentaran mi creatividad, ¿no? Sobre todo para saber qué hacer fuera de un trabajo normal. Sin embargo, no tenía nada en ese momento, esa es la verdad. No tenía nada planeado, ni mucho menos, y de pronto estaba en una librería buscando pues, algo más que me pudiera ayudar precisamente a tener una mayor claridad. Y me topo con este libro, casualmente ya no lo he vuelto a encontrar. Si te das cuenta, si te lo muestro ya está viejito, ¿no? Está bastante... De hecho, cuando encontré el libro también ni siquiera estaba envuelto, era como un libro que alguien le había dejado por ahí. Y son cosas que quizá pues no vamos a cuestionar si llegaron ahí en el momento indicado o no, simplemente se presentan. Entonces, no te voy a hablar del libro en sí porque no tendría caso, o sea, no es la intención de este story time, sino más bien hablarte de la experiencia, hablarte de qué es lo que aprendimos, ¿no? Precisamente cuando empezamos a relacionar lo que este libro decía. Digamos que cuando yo empecé a leer este libro era como una
una radiografía, ¿no? Era un reflejo de mi situación. Sentía que cuando el momento que lo estaba leyendo, de pronto cada una de las ideas, cada una de las cosas, pues era precisamente lo que yo estaba buscando. Y de una manera muy elocuente, su autor, Ernest Zelinsky, pues la verdad me convenció totalmente de lo maravilloso que es tener una vida donde tú eres dueño de tu tiempo. Este libro habla mucho de esos conceptos, pero no nada más eso, sino tiene bastante profundidad, ¿no? Porque toca bastantes temas. Sin embargo, el enfoque de todo esto es que cuando empezamos a reforzar más estas ideas, es cuando empezamos a tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Recuerdo que yo estaba tan seducido, sería la palabra, en relación al hecho de ser dueño de tu tiempo. O sea, imaginarme la idea de poder tomarme un café a las 12 del mediodía de un martes cualquiera por el simple placer de hacerlo, que es parte de las cosas que mencionan aquí. Era algo que consumía realmente mis pensamientos, era algo que realmente era importante y que quería vivir y experimentar, ¿no? No nos damos cuenta muchas veces, pero el condicionamiento es muy fuerte. En mi caso, para bien o para mal, me llegó de una manera relativamente una edad temprana, ¿sí? A una edad temprana llegó toda esta cuestión y empecé a trabajar en ello pues desde que llegó, ¿no? Sin embargo, tomó mucho tiempo para poderlo manifestar, esa es la verdad. Pero esa semilla que está ahí empieza a germinar, esa semilla empieza a florecer, ¿no? Empieza a generar pues también sus frutos, y de pronto ya tienes tú que plantearte qué es lo que vas a hacer. Y yo recuerdo que estaba tan motivado, ¿no? Con la idea precisamente del placer de no trabajar, que gracias a este libro es lo que me motivó precisamente a empezar un negocio de, digamos, no medio tiempo, sino más bien yo tenía el trabajo tiempo completo y en los espacios que tenía empecé a desarrollar ese negocio, o por lo menos empezar a plantearlo, ¿no? O sea, tenía esas ideas de planteamiento, qué podía hacer, qué cosas me podían ocurrir, y empiezo a trabajar sobre esa línea. Entonces yo esto lo empiezo a compartir con otras personas, lo empiezo a compartir con otra gente, ¿no? Independientemente, había quienes me hacían caso, había gente que creía que estaba loco, pero también había otros locos como yo, que esta idea también les entusiasmaba mucho y soñábamos despiertos, ¿sí? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planes tenemos? ¿Cómo vamos a lograr las cosas? Yo creo que es algo que nos sucede, o sucede a la mayoría de las personas cuando se entusiasman con una idea. No había una claridad, insisto, sobre lo que se iba a hacer, pero simplemente ya se tenía el deseo muy fuerte. El deseo estaba ya ahí plantado. Te estoy diciendo que esto fue alrededor del 2007, si mal no recuerdo, donde ya empezamos a tener mayor claridad sobre lo que queríamos hacer. No sabíamos el cómo, propiamente dicho, pero sí el qué, ¿no? Y algo que a mí me gustaba de sobremanera era el hecho que no se trataba de trabajar mucho, sino más bien de disfrutar el trabajo. Este libro no habla sobre cómo ser eficiente en el trabajo, sino más bien de qué manera disfrutar lo que se hace. Y eso cambia totalmente las reglas del juego. Porque cuántas veces no te estás quejando precisamente de lo que te da sustento. Y eso viene siendo pues uno de los vicios o uno de los condicionamientos. Porque la gente teme tanto romper con lo seguro que se puede pasar toda la vida ahí, pero tarde que temprano el tiempo llega para todos. Entonces, más vale saber qué hacer, como dice Peter Drucker, ¿no? La segunda mitad de tu vida, empezar lo antes posible, sobre todo teniendo claridad. El punto con todo esto es que cuando empezamos precisamente a, digamos, a intoxicarnos, no sé la palabra aquí, con toda esta idea, cuando empezamos realmente a tener, nos impregnamos, sería la palabra correcta, ¿no? Intoxicarse es como una connotación negativa, nos impregnamos con toda esta idea, pues yo tomo una decisión en ese momento y digo, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar porque no puedo seguir precisamente así, ¿no? O sea, no puedo seguir precisamente queriendo cambiar las cosas, pero haciendo siempre lo mismo. Como decía Albert Einstein, ¿no? O sea, el significado de locura es ese.
hacer lo mismo y pensando que vas a tener resultados diferentes. Entonces, recuerdo que afortunadamente tenía muy buena relación con mi jefe de aquel entonces, y pues le decía, ¿sabes qué? Me siento así, necesito ver o validar. Casualmente esta inquietud que yo tenía la tenían todos, ¿sí? No todos los que eran superiores a mí, en ese momento hablo de la jerarquía organizacional, la tenían, pero nadie se atrevía. De tal manera yo era como una especie de soldado, ¿no? Entonces como que, bueno, pues si a ti te funciona, entonces voy a ver qué podemos hacer. Entonces me ponían como, digamos, era como, bueno, tú vas a hacer lo que nosotros nos gustaría hacer, pero nos vamos a arriesgar, y si a ti te va bien, entonces ya veremos qué hacemos, ¿no? Era algo más o menos así. Y empecé precisamente con esa línea, es decir, empecé a tratar a todos mis superiores, que viene siendo una de las enseñanzas aquí, a decirles exactamente cuál era la inquietud, y sobre todo tratar de siempre tener como una puerta abierta, ¿no? Muchas veces, o un área de oportunidad más propiamente dicho, porque muchas veces estás tan ensimismado en tus ideas que pues te olvidas también que el entorno puede tener mucha influencia. Entonces lo que salió, la propuesta era, ¿sabes qué? Mejor en una oportunidad, me decían, que exista donde tengamos que aplicar algún tipo de recorte, pues te consideramos. Y yo claro que les tomé la palabra, ¿no? Cuando exista un recorte, entonces considérame a mí, precisamente considera mi cabeza para poder salir de aquí. Bien, que sería la cuestión. No te puedo decir si fue la mejor decisión o no, sobre todo porque considero que fue muy apresurado también, y quieras o no, pues no sabes lo que va a pasar. Y cuando empiezo a vivir, es decir, todo este concepto yo les propuse que a mí me contemplaran, pasaron meses, varios meses hasta que eso se pudo dar. Recuerdo que esta idea a lo mejor la tenía ya en mi mente desde, quizá desde mayo, junio del año 2007. No, yo creo que desde principios de año ya estaba todo esto en mi mente de una manera más formal, y no pasó hasta diciembre. O sea, hasta diciembre de 2007 fue cuando pudo darse ese recorte. ¿Qué pasaba? Pues tú te imaginas el dinero, te imaginas precisamente tu finiquito, como se le conoce a eso, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a vivir, y en qué lo vas a invertir, y qué cosas vas a lograr, y cómo vas a disfrutar, como todo el mundo trabaja y tú te encuentras disfrutando de tu tiempo libre, eres dueño de tu tiempo y demás. Sin embargo, pues la realidad te lleva muchas veces hacia otros caminos, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno, pues sí, es decir, ese diciembre recuerdo que todo salió acorde a lo estipulado, o lo que yo pensaba, pero el dinero, ¿sí? El finiquito y demás, pues se acabó muy rápido. ¿Por qué? Porque no había una fuente de ingresos, realmente. Y el negocio en ese momento, lo que planeaba hacer y demás, pues tampoco estaba generando un resultado. Es decir, decidí invertir parte de ese dinero, la mayoría de ese dinero, en un negocio que ni siquiera tenía el conocimiento, que será tema precisamente para otro story time. Pero la cuestión aquí es que se fue muy rápido. Y ahí es donde empezaban los verdaderos problemas. Sí, querías vivir el sueño, ¿no? El placer de no trabajar, pero no leíste las letras pequeñas. Y las letras pequeñas te llevan y te dicen, sí, pero ahí tienes que tener múltiples fuentes de ingresos y tienes que tener una gran habilidad para saber cómo aprovechar tu tiempo en relación a eso. Y es cuando, si yo en este momento vuelvo a leer este libro, me genera muchísimo más sentido que en aquel momento. Aquel momento era la ilusión, el sueño, que es lo que suele pasar con la mayoría de los emprendedores o la mayoría de las personas que sueñan muchas veces, pero por temor a las cosas no toman acción. Digamos que la diferencia entre ellos y yo fue que tomé acción, pero te voy a ser sincero, esa acción considero que ni siquiera estaba bien delimitada, fue mucho más emocional que estratégica, y eso me llevó a perder también otro tipo de cosas, ¿no? Me llevó a perder no nada más dinero, sino me llevó a perder quizá mucha seguridad, me llevó a perder estabilidad, me llevó a perder o generar demasiada inseguridad, ¿no? Hacia mi persona,
me llevó a perder mucho tiempo, me llevó también a bloquearme o a aislarme, ¿no?, en relación a las amistades, me llevó a tomar ciertas acciones que no sabía que iban a pasar. Y cuando eso sucede, entonces tienes que replantear las cosas. Tienes que entender cuál es tu perfil también. O sea, qué tipo de persona eres. Eso es muy importante. Muchas veces no se contempla qué tipo de persona se es. Y me refiero al momento de valerte o buscar tus propios recursos. Se nos condiciona precisamente, se nos entrena cuando alguien va a la escuela para recibir órdenes. Es lo normal, ¿sí? Ya, eso va cambiando, ¿no? Pero en aquellas entonces pues era más esa línea. Y si tú no tienes un espíritu de acción, eres una persona que sea realmente movida, que le guste realmente el hecho de estar interactuando constantemente con diferentes personas, buscar oportunidades y demás, créeme que vas a tener un momento muy difícil al momento que no tengas ese sustento seguro. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona, a lo mejor como mi caso, ¿no?, que era más introvertida, una persona más de planeación, es decir, más de planificación, más de estrategia, pero no tanto de acción, cuando sales y ya no hay quien te diga las cosas y tú empiezas a definir qué es lo que tienes que hacer, te das cuenta que necesitas ser una persona de acción, y si no lo eres vas a entrar en una zona de desconfort o una zona muy incómoda y no sabes qué hacer porque ni siquiera estás acostumbrado a eso, no estás hecho para eso. Y eso te lleva a sufrir también bastantes dolencias sobre qué es lo que sigue. Pensamos cuando estamos de un lado que las cosas son muy fáciles del otro lado. Dicen por ahí que el pasto no siempre es más verde en el patio del vecino, ¿no?, o en la acera de enfrente. Algunas veces sí, unas veces no. Yo pienso que tienes que validar muy bien tus fortalezas primero. Y dos, tienes que tener un plan realmente establecido. ¿Cuál era la cuestión aquí o cuál era el problema? Que yo estaba acostumbrado realmente a una ley del mínimo esfuerzo. Es decir, de alguna manera llevando las cosas para tener un resultado, pero sin molestarme demasiado, sería la cuestión. Seguido precisamente sobre esta línea, ¿no? Es decir, pues son las cosas que me gustan, esto es lo que disfruto hacer, esto es lo que voy a dedicar el resto de mis días y demás, ¿no?, a disfrutar el momento. Entonces buscas alternativas seguras que te pueden llevar a verdaderos desastres. ¿Qué era lo que pasaba? Yo buscaba precisamente sobre esa línea un negocio donde alguien me decía por ahí, pues ¿qué te parece si adquieres en ese momento era un vehículo, ¿sí?, de carga? ¿Qué te parece si generas eso? Porque un amigo precisamente trabajaba en una empresa de, pues digamos, de entrega de mercancía, ¿no?, o de envío, recepción y entrega de mercancía. Me decía, sacas un vehículo con esas características y aquí podemos darte precisamente ese flujo de trabajo. Y claro, tú piensas, es muy sencillo, ¿no? Doy el vehículo, ellos me generan el trabajo y simplemente yo recibo dinero. Es como cuando si rentaras una casa. Este era el concepto, ¿no? Y la cuestión es que no había un plan B, un plan C, un plan de nada. Hay gente que dice que es bueno tenerlo, hay gente que dice que no. Hay gente que dice quema todas tus naves. Yo digo que depende mucho de tu estereotipo, de tu tipo de emprendedor que seas, del tipo de persona, tus características personales, porque hay gente que sí le da muy bien porque le gusta estar en la batalla, le gusta estar precisamente como alguien de acción, le gusta estar, se aburren si no están precisamente en el campo de batalla lidiando el día a día con las cosas. Pero si ese no es tu caso, que era el mío, a mí al revés, es decir, entre menos problemas mejor, te encuentras en una situación mucho más complicada. ¿Por qué? Porque tú dependes entonces de terceros y dependes de que las cosas funcionen bien en relación al entorno para que te funcionen bien a ti. ¿Y qué pasaba? Pues no había o sea, en este caso, pues digámoslo así, no había pues suficiente trabajo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Pues hoy salió una entrega, pero mañana no, pasado no, y de pronto algo que no se sabe es que las letras finas o los detalles es que si tú no te encargas de tu negocio, ¿sí?, alguien más lo hará por ti, pero no para ti, sino para sí mismo. Y eso fue lo que pasó. Es decir, aquí están las condiciones y
digamos que el activo, ¿no?, que se había adquirido en ese momento para generar el trabajo, alguien más lo estaba administrando. Yo nada más quería cobrar. La sorpresa era que era pura pérdida, la persona que administraba no tenía ningún riesgo, simplemente pues decía no hay, o sí hubo, pero se gastó tanto y tanto y tanto, y al final pues uno acaba sin entender de qué se basan las cosas, y sobre todo termina más frustrado, de cómo había o de cómo se lo había imaginado. Aquí hay muchas situaciones que tienes que entender y comprender precisamente al momento de querer tomar una acción de este tipo. Tienes que estar acostumbrado, en este caso, para los reveses, para los golpes, para el estrés, para la falta de recursos, para el hecho de que las cosas no van a resultar como tú quieres que resulten, el hecho de la frustración. Si tienes dependientes, mucho más cuidado, me refiero a dependientes económicos. Necesitas tener estómago para todo esto, y muchas veces este tipo de lecturas te llevan a quitarle precisamente todas estas letras pequeñas. Te vas por la emoción, la gente le encanta, la gente le gusta pregonar todo este tipo de cosas, el éxito personal, el desarrollo, cómo tener o cómo conseguir las cosas y demás, pero lo hacen desde su trinchera. Sí, lo pueden hacer desde el respaldo que ya se tiene. Es muy diferente cuando, ¿sabes qué?, no hay solución o no hay alternativa. Entonces tienes que empezar a idear soluciones. Aquí mucha gente, puede ser tu opinión también, pero mucha gente me dijo, ¿sabes qué? Es que es tu culpa, me decían. ¿A quién se le ocurre hacer esa estupidez, no? ¿Cómo se te ocurre el hecho de dejar algo así nada más por esto que estás pensando que ni siquiera tienes claridad? Y lo puedes pensar tú también, porque dices, bueno, es que también, ¿qué necesidad, no? O cómo hacer las cosas así, si tener algo claro, etcétera. Sin embargo, si algo he entendido también es que si no te obligas a hacerlo, muchas veces no va a pasar, las condiciones no se dan. Y en este caso las condiciones se dieron. Y aún así no resultó. Y no resultó porque yo creo algo. Yo creo que el resultado, hablando en términos propios de algo que quieres conseguir, llega cuando estás listo. Llega cuando estás lista. El resultado llega cuando sabes qué hacer precisamente con ese resultado. Antes no. Porque aunque llegue, ni siquiera lo vas a poder percibir porque no lo vas a entender. No sabes qué hacer. Y esto sucede cuando uno también hace las cosas donde no trabaja precisamente sus fortalezas. Créeme, si a mí me dan la oportunidad de volver en el tiempo y otra vez me pongo en la misma situación, ten por seguro que la tomo de nuevo, seguro. O sea, de nuevo yo digo, ¿sabes qué? Corta mi cabeza, dame la liquidación y demás. Eso lo hago seguro. Pero las acciones posteriores a eso hubieran sido totalmente diferentes. Porque hubiera empezado desde mucho antes a labrar precisamente ese camino. ¿Qué es lo que realmente te gusta? Sería la pregunta aquí, ¿no? Es decir, este término del placer de no trabajar, pues yo creo que representa lo que la gente adolece. ¿Sabes qué? No me gusta mi trabajo. O ¿sabes qué? Estoy harto de la situación en la que estoy. No gano suficiente. Me aburre lo que hago. Me frustra. Me decepciona. Ya necesito hacer mi propio camino. Ya necesito desarrollar todo lo que quiero hacer. Sí, pero en el momento que te enfrentas a la realidad, dime si es como lo pensaste. A quienes ya lo hayan hecho. Y aquí hay personas que me toca conocer también, que les ha ido muy bien cuando han emprendido, pero lo hicieron en el momento correcto. Eso también es cierto. ¿Qué sucede cuando alguien empieza? En mi caso, por ejemplo, a mí me empezó a ir relativamente bien antes que a los demás. Es decir, antes que a los demás logré un buen trabajo, antes que los demás logré ascender, antes que los demás logré de alguna manera un mejor resultado, un mayor reconocimiento. Digamos que empecé más rápido, pero de pronto esa curva se empezó a desacelerar cada vez más, y llegó un punto en el que se puso flat totalmente, se puso en horizontal. No digo que bajara, pero en horizontal, y ya no había un crecimiento, ya no había nada. Y los otros que se tardaron más tiempo sí, pero experimentaron mucho más antes, y empezaron a definir precisamente qué era lo que más les gustaba.
Y a lo mejor al principio pues iban más lentos y caían y subían y caían, pero llegó un momento en el que descubrieron el punto que querían enfocarse y de pronto empezaron a elevarse de manera exponencial. Entonces si yo estaba acá y estaban aquí, llegó un punto en el que sobrepasaban totalmente y con plena sencillez. Y cuando tú analizas eso y lo ves después que te encuentras en una situación precaria, porque cuando tienes un trabajo te vas a quejar y vas a culpar precisamente que el trabajo es el responsable de que no te da donde tú quieres estar y que no te valoran lo suficiente y demás, pero la verdad es que no es cierto. O no te sabes vender, o simplemente prefieres quejarte y ser como esta persona que resuelve todos los problemas pero no tiene el mérito, ¿no? Que eso suele pasar muchísimo. Entonces, cambia ese chip. Porque al final si tú mereces eso, pues te vas a mover para que eso se dé. Pero la realidad es que no sabes venderte. Y también puede ser cierto que si tan bueno eres, pues entonces cámbiate a otro tipo de compañías donde valoren eso que tú haces. Pero a veces se cae en la zona de confort y pues no se hacen las cosas. El punto al que voy es que estas personas lograron ascender mucho más rápido. O más bien, de manera más acelerada, ¿no? Una vez llegando a un punto de inflexión. Y era frustrante, ¿no? Era frustrante ver cómo te sobrepasaban y uno dice, ¿sabes qué? Es que lo mío no es el trabajo y con el trabajo no voy a tener lo que yo quiero, entonces necesito salirme para poder realizarme de la manera en la que estoy buscando. Es decir, empiezas a justificar, ¿no? Justificas el trabajo no es el bueno, justificas precisamente la acción no es la buena, cuando salga voy a poder lograr las cosas, cuando pase esto, cuando pase aquello, cuando suceda esto, es decir, antepones ciertas características o ciertas circunstancias que tienen que pasar para tu propio desarrollo y la verdad es que eso no es cierto, porque una vez que tienes eso que estabas pidiendo, la realidad es que pocas personas manifiestan precisamente eso que dicen que van a conseguir una vez que X circunstancia se dé. La única razón por la cual te digo esto es porque el resultado llega cuando sabes qué hacer con él y posiblemente aunque la circunstancia se presente no vas a saber qué hacer con ese resultado. El placer de no trabajar fue una enseñanza muy grande. Es un gran libro, lo recomiendo ampliamente, pero también fue una trampa. Fue una trampa en el sentido de irme hacia las emociones, bloquear muchas veces la parte racional, bloquear precisamente esta cuestión que no es la divertida y simplemente uno se basa en el sueño, que era lo que sucedía aquí. Yo me basaba precisamente con este sueño de ser dueño de mi tiempo, ser libre financieramente, conseguir precisamente ese estilo de vida, el viajar constantemente, el no tener más preocupaciones, el estar libre en todos los sentidos. Y sinceramente, el resultado llega hasta que sabes qué hacer con él, como te dije antes. Y cuando hago todo este movimiento de una forma quizá acelerada, apresurada, cuando hago todo esto, pues no sabía qué hacer precisamente para que todas estas consecuencias que te dije previamente se pudieran manifestar. ¿Qué pasaba? Pues simplemente el dinero, si no lo pones a trabajar, se va a ir. No lo puse a trabajar adecuadamente y se fue. Y una vez que se fue, si el negocio no lo atiendes tú, alguien más lo hará por ti, pero para él o para ella, según sea el caso. Y eso también fue lo que pasó. Y otra cosa es que las letras pequeñas, el estrés, el desazón, los sinsabores, ahora sí que todos los problemas que existen cuando el dinero se va y sobre todo pues la parte emocional, la parte de la autoestima, la parte de la seguridad, la parte de que todo esto que representa, ¿no? a una persona, pues también tiene un impacto en todo eso y un efecto colateral que tampoco se valida al momento que te basas en la emoción. Y es parte de la enseñanza, es parte precisamente de esta historia. No me voy a extender demasiado porque después hay cabida, ¿no? Precisamente para otras historias, pero aquí quiero que entiendas algo. Van a llegar situaciones, ¿sí? Van a llegar oportunidades, van a llegar objetos brillantes que de alguna forma van a mover tus bases, van a mover precisamente algo que tú quieres, porque al final si lo mueves porque tú deseas algo, pero ten cuidado porque pueden jugar precisamente con tus emociones
y sobre todo no dejarte ver el panorama completo. La primera recomendación sobre esta historia es: conócete a ti mismo. Es lo primero. Y tienes que saber precisamente qué tipo de persona eres. A mí un ejercicio que me sirve son los 4 esquemas de personalidad. Es decir, eres una persona que planifica, eres una persona de acción, eres una persona la cual es social, o eres una persona la cual es emocional. Y necesitas entender que si tú vas a trabajar con otros, asegúrate que existe una combinación, ¿sí? Asegúrate que las cosas puedan funcionar bien. Porque si juntas a 2 del mismo tipo, no resulta. Un error viene siendo que muchas veces todo esto lo compartes con tus amigos, tus colegas, la gente cercana, que es muy parecida a ti. Y cuando eso sucede, pues si tratas de innovar o tratas de hacer cosas con gente muy parecida a ti, pues simplemente el resultado no se da. No se da porque las mismas fortalezas quizás las tengan, pero también las mismas carencias y las mismas dolencias. Entonces, cuando eso pasa, pues estás estancado en esta etapa. La primera recomendación es: conócete a ti mismo. Si vas a tomar una decisión como la de este tipo, es decir, una decisión donde estás harto de tu trabajo, donde quieres renunciar, donde quieres tener ese estilo de vida, donde eres dueño de tu tiempo y demás, yo digo que te acostumbres para las épocas de lluvia, ¿sí? Prevé los días de lluvia porque van a llegar. Entonces, independientemente del dinero, tienes que saber que dan consejos muy buenos y que pocas veces los tomamos en cuenta. Uno de estos consejos es que tienes que tener la capacidad para vivir 6 meses precisamente de base sin recibir ni un solo tipo de ingreso. Si es que vas a pensar en la posibilidad precisamente de dejar tu fuente de sustento actual. Por lo menos 6 meses independientemente de lo que hagas. Es decir, 6 meses para vivir más lo que tengas destinado para inversiones, para emprendimiento y demás. Muchas veces la gente no tiene nada, tiene un mes o tienen el finiquito que le dieron, que fue mi caso, ¿no? Es decir, yo ni siquiera tenía los hábitos de ahorro, ni los hábitos correctos de consumo, ni mucho menos. Simplemente era el hecho de querer o pretender que ya sabes más que los demás porque te has documentado y porque simplemente tienes esa semilla, ¿no? Que está ahí y que está germinando. Y ves que la gente sigue atrapada, ¿no? En sus trabajos y tú te consideras que tú ya saliste de ahí, entonces tú estás realizando tu sueño mientras los demás viven quejándose pero temerosos de lograr lo que tú estás logrando. Esa es la idea. Pero si lo cambias, después, cuando estás del otro lado, empiezas y dices, quizá te puedes preguntar qué fue lo que hice, porque ves precisamente a toda esta gente con una estabilidad, una seguridad. Se pueden quejar, pero al final tenían un grupo social dentro de donde se encuentran en la organización y podían de alguna manera limar asperezas, tener espacios de recreación, no estar tan preocupados. Sí, podrían tener no mucha libertad, pero por lo menos tenían la estabilidad que una vez que sales de ese círculo, digámoslo así, pues es al revés. Puedes tener tiempo, pero si no tienes estabilidad, créeme que va a ser muy complicado. Y unas cosas por otras. Necesitas entonces cambiar precisamente ese chip. Primero, conócete a ti mismo. ¿Estás dispuesta realmente a enfrentar esa situación? Si sí estás dispuesto, si sí estás dispuesta, porque no todo el mundo lo va a estar. Lo segundo es, si eres una persona que necesita un plan B, un plan C o no. Hay quien dice no, tienes que quemar tus naves y ya. Hay quien dice sí. Todo depende del tipo de persona que seas. En mi caso es, ten un plan B, o un plan C, un plan D, según sea el caso. Cada quien puede exponerlo bajo su propio criterio, pero yo te digo que sí, precisamente por el tipo de personalidad o mi estereotipo en relación al momento de emprender. Porque ahora sé que no siempre el primero va a pegar, y quizá un segundo no, un tercero no, a lo mejor un cuarto sí, o a lo mejor va a pegar el primero, pero después de cierto tiempo. Es decir, no hay una certeza, pero lo que tienes que hacer, es mantenerte lo más efectivo posible, es decir, mantenerte de una manera productiva, de una manera efectiva en relación a lo que estás haciendo.
porque la frustración llega, y si después la única fuente o único sustento que tienes radica nada más en una sola actividad que no disfrutas hacer, créeme que tu sueño se puede convertir en pesadilla. Pero de eso ya lo hablaremos precisamente en otro story time que yo creo que vale la pena. Por ahora creo que es suficiente. Te recomiendo este libro, sí te lo recomiendo. Placer de no trabajar. A mí me cambió precisamente, o fue el culpable, ¿no? O uno de los culpables. No fue el único, pero fue uno de los culpables para tomar este tipo de decisiones. Pero ahora que lo empecé a revisar, se me hizo muy bueno. ¿Sabes qué? ¿Qué razón tiene? ¿Qué manera de poder expresarlo de una manera tan sencilla? Sin embargo, lo analizo ahora desde la racionalidad y no tanto de la emoción, porque ya sé lo que es por un lado, pero si alguien sigue los principios, posiblemente de una manera racional, posiblemente pueda tener un muy buen resultado. Y hazme saber qué opinas, hazme saber qué tipo, en este caso, o qué estereotipo tienes. Hazme saber también si has estado en una situación similar. Hazme saber qué opinas precisamente sobre este tipo de historia, cómo a veces las emociones nos llevan precisamente a tomar decisiones que no sabemos si sean las correctas o no, pero quizá hay quienes se arrepientan y hay quienes no, hay quienes les resulte bien y hay quienes no. Es como la historia de la vaca, ¿no? Donde pues matas a la vaca y entonces ideas nuevas maneras de hacer las cosas, pero desde un sentido utópico, si lo dices así, pero en el sentido real, pues quizá no resulte tan sencillo. Todo depende precisamente de lo que tengas, de tus recursos, de tu formación, y algo que te puedo decir es, el hecho de vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo tiene su efecto colateral. Si eres una persona, en este caso, demasiado inteligente, lo pongo entre comillas porque seguramente sé que sí tiene que ser una persona muy inteligente, de tal forma que sabe cómo mover las piezas para delegar la mayor cantidad de responsabilidades y al final obtener un resultado. No lo veo nada mal, siempre y cuando la persona conozca el proceso. Pero si es una persona que se acostumbra, que es muy buena precisamente en el hablar, y cada quien hace las partes que tiene que hacer, pues la persona no conoce el proceso y al final tiene el reconocimiento, pero sin saber cuál es ese proceso para obtenerlo, entonces está acabando pues una trampa bastante profunda, y tarde que temprano va a caer ahí, y salir de ahí pues puede ser no tan sencillo. Bien, y con esto terminamos precisamente esta historia. No me quiero extender demasiado porque hay espacio precisamente para otras que pueden complementar todo este conocimiento, pero quiero que tengas claridad precisamente en lo que te acabo de decir, y me gustaría saber mucho si esto te ayuda. Si es así, comenta debajo qué opinas, qué enseñanza te deja, y sobre todo qué acción vas a tomar en relación a lo que acabas de aprender, o por lo menos de lo que acabas de conocer. Si quieres que sigamos haciendo historias, házmelo saber también, comenta. Y por otro lado, si quieres que otras personas se beneficien o consideras de valor este tipo de información, entonces no dejes de apoyarnos precisamente con tu me gusta y compartiendo este contenido. Quiero saber tus comentarios, quiero saber qué opinión te deja este señor Ernest Zelinsky con este tipo de temas. Quiero saber también qué opinión tienes ahora de tu servidor en relación a ese tipo de decisiones que quizá ahora resultan, ¿tú hacías eso? ¿En serio? ¿Cómo? No sé, se me hace raro. Pues sí, al final vamos aprendiendo en el camino, y sobre todo yo creo que no es que dejes de hacer o hagas otras cosas, sino más bien vas depurando. Bueno, siempre haces otras cosas, ¿no? Pero más bien vas depurando, vas haciendo algo que a mí me gusta llamarlo la cuestión de prueba y error muchas veces, pero ir mejorando un poco, o por lo menos, si no vas a mejorar, trata de no caer en el mismo error dos veces, ¿no? Trata de ir ajustando ese aprendizaje, y poco a poco, pues quizá te vas acercando más a esos resultados que estás buscando. Sin más por lo pronto, hazme saber precisamente qué te pareció este contenido y si quieres que hagamos otra historia más. Si es así, no dejes de comentar. Sin más por lo pronto, me despido. Te recuerdo, mi nombre es Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en una siguiente historia. Chao.